Si quieres pasar una entrevista de trabajo, resuelve estos tests para comprobar cuál es tu nivel. Vamos a verlo. En el día de hoy vas a descubrir si tienes el nivel suficiente para poder pasar una entrevista de trabajo. Vamos a trabajar con una gran base de datos, con un ejemplo real de una consultora internacional aquí de España, ¿vale? Vamos a verla. Pues como veis, os muestro ahora mismo la base de datos con la que vamos a trabajar. Si os fijáis, en la parte inferior nos ponen hasta un total de 4 tests que tenemos que resolver. Cada uno tiene mínimo 3 preguntas y las vamos a ir resolviendo paso por paso. Como veis, columna A, fila 1 hasta la 17 son las únicas que están visibles hasta ahora. Y voy a mover la barra de desplazamiento para que veáis que hay bastantes datos. Si vamos bajando y como veis la lista es interminable. Ya vamos por la fila 362 y uno de mis primeros consejos, y además es una de las primeras cosas que enseño en el curso de Excel que os estoy impartiendo en YouTube, ¿vale? Es hacer zoom. Y es mi gran consejo cuando utilicéis bases de datos grandes. Con la tecla control del teclado y la ruleta del ratón vamos quitando ese zoom para alejarlo cada vez más para hacernos una idea del tamaño de esta base de datos. Aunque se vea en chiquitín, nos permite ver hasta dónde están escritos los diferentes datos. Una vez que os hacéis una idea global de cómo es la base de datos, ahora lo siguiente que tenéis que probar es un comando de selección de toda la tabla. Y entonces hacéis clic en una de las celdas dentro de los registros y pulsáis la combinación de teclas control E. También podéis utilizar control mayúsculas espacio. Si hacéis eso, como veis, se ha hecho una selección de toda la tabla y es importante que me comprobéis que efectivamente se han seleccionado todos los registros. Observamos que llegamos hasta el último registro. Esto es muy bueno. ¿Sabéis por qué? Porque si alguien os hubiera añadido esta dificultad, si yo aquí añado una columna y aquí una fila en blanco, si nosotros le damos a control E, fijaros que solo se selecciona los datos que hay limitados hasta las filas y columnas que se encuentran en color blanco. Es decir, solo detecta donde hay datos juntos, contiguos, ¿vale? Entonces, es posible que si estáis trabajando con zoom y alguien hubiese borrado algún registro sin querer y haya una fila en blanco, estáis todo convencidos y convencidas de que habéis utilizado control E y habéis seleccionado todos los datos, y en cambio, si hacemos zoom, observamos, anda, y el resto de datos no están seleccionados. Mucho cuidado con esto. Mi recomendación siempre es adaptar las bases de datos a nuestras necesidades. Si vemos alguna cosa que esté errónea, eliminamos esa columna que se encuentra en color blanco y lo mismo con la otra que tenemos. Ahora sí, control E, y ahora sí que habremos seleccionado toda la tabla. Vale, una vez que ya hemos tomado conciencia de cómo es la base de datos, esto en realidad, una vez que abres la base de datos, te cuesta 3 segundos, si no son 2, ¿vale? Abres la base de datos, estás así, venga, haces zoom rápidamente para ver el tamaño de la base de datos, control E, vemos que se selecciona prácticamente todo, comprobamos que efectivamente llega hasta los límites de la tabla, con lo cual ya puedo volver a hacer zoom hasta un nivel que consideres apropiado y ahora vamos a ir viendo las diferentes pruebas que nos van a preguntar de la entrevista de trabajo. Comenzamos con el test número 1. Vamos a comenzar con la primera de las preguntas. Nos dice, si lo traducimos al español, copia la hoja de cálculo, o más bien la pestaña que tiene el nombre source, fuente, te dice cópiala después de esta misma hoja, es decir, después del test 1. ¿Cómo se hace una copia de una hoja de cálculo? Hay mucha gente que seleccionaría toda la tabla, ¿vale? Y después le daría al botón de nuevo y haría un copy-paste en toda regla. ¿Cómo asegurarnos de que estamos copiando todos los datos? Pues copiando directamente toda la pestaña. ¿Cómo se copia? Vamos a hacer clic derecho del ratón justo encima de esa pestaña. Nos va a aparecer un desplegable donde vamos a poderle darle a la opción que pone mover o copiar. Hacemos clic en esta opción y nos va a aparecer una nueva ventana emergente donde nos va a decir mover o copiar, mover hojas seleccionadas, ¿dónde la quieres mover? Y te dice antes de la hoja, y entonces como nosotros queremos que esté justo después de la hoja de test 1, que es la que nos ha indicado, la tenemos que poner ¿dónde? Justo antes de la hoja test 2.
pero ¿tú la quieres mover o la quieres copiar? Nosotros nos han indicado copy, y lo que es lo mismo, copiar. Es decir, vamos a tener que marcar esta opción que pone crear una copia. Hacemos clic aquí, le daríamos a aceptar y como veis, la tenemos aquí, tiene exactamente los mismos datos. Vamos con la segunda de las preguntas. Copia las filas desde la 50 hasta la 100 en una hoja de cálculo diferente. Esta hoja de cálculo puede estar donde te dé la gana porque no te lo indica. Y renombrala y ponle el nombre que te pone aquí entre comillas, que es mi 50 hasta 100. ¿Cómo se copian las filas desde la 50 hasta la 100? Me sitúo en la 50 y observáis que si me sitúo encima del número de la fila aparece una flecha horizontal de color negro. Eso quiere decir que si hago clic aquí se selecciona toda la fila. Lo mismo ocurre con las columnas. Aparece una flecha hacia abajo que me permite seleccionar la columna entera. Haces clic en 50 y arrastras hacia abajo hasta la 100. Llegas hasta la 100, botón derecho, copiar. Como veis se os marcará con una línea discontinua las filas que se han copiado. Nos vamos a una hoja nueva. Para crear una hoja nueva nos vamos a la pestañita donde pone un símbolo de más, de añadir, le damos al más, se nos creará una hoja nueva en blanco y hacemos control V o le damos a la opción de pegar. Control V, ya tenemos las filas desde la 50 hasta la 100, ¿vale? Que es lo que nos pide. Y ahora tenemos que renombrar esa pestaña con el nombre de mi 50 to 100. Si recordáis, hay que escribirlo en inglés. ¿Cómo se hace eso? Doble clic en el nombre de la pestaña y ponemos my 50 to 100. Le damos al enter y como observáis aquí en la parte inferior, ¿vale? Ya tenemos esa pestaña con el nombre que nos indicaba en el enunciado. La ponemos aquí al final, hacemos clic y la arrastramos, aunque la podríamos haber dejado ahí, porque no nos indica en qué lugar hay que ponerla. ¿Vale? Seguimos con la siguiente pregunta del test 1. Fijaros que ya la cosa se complica, porque te dice, en la nueva hoja de cálculo que has agrupado, ¿vale? Te dice que agrupes por este parámetro, Organizational Unit. Y además, una vez que los tengas bien agrupados, te dice, utiliza Pivot Table, es decir, una tabla dinámica. Ya fijaros, la tercera pregunta del test 1 ya es una tabla dinámica, donde me diga en cada unidad cuántas mujeres y cuántos hombres trabajan. Para ello, es en la nueva que hemos creado, pero en la nueva que hemos creado, si observáis, no tenemos los encabezados de columna, ¿vale? Eso es importante detalle a la hora de hacer el qué, una tabla dinámica. Vamos a tener que añadirlo. ¿Cómo se hace eso? Vamos a crear una nueva fila, podemos darle botón derecho insertar o con el control más también hubiéramos insertado una nueva fila totalmente en blanco. Como veis, ya tenemos una fila en blanco, ya nos vamos a nuestros datos y en la parte superior voy a seleccionar toda la fila número 1 que voy a copiar, control C, me voy a la hoja de cálculo, control V. Como veis, ya tengo los parámetros o los enunciados de las columnas de la base de datos pequeña con la que me está preguntando. Me está preguntando por esta hoja de cálculo y con ella vamos a ir trabajando. ¿Cómo se crea una tabla dinámica? Y cómo vamos a agrupar por parámetro Organizational Unit. Como veis, ese parámetro lo tenemos aquí en la columna E y nos pide que los agrupemos. Seleccionamos toda la tabla y nos vamos a la pestaña Insertar. Hacemos clic aquí y tenemos en el primero de los botones que pone Tabla Dinámica. Clic aquí y me dice, seleccione los datos que desea analizar. Seleccione una tabla o rango y la tabla es la que ya hemos seleccionado, con lo cual no hay que volverla a seleccionar, es un paso que nos ahorramos. Y ahora elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Lo puedes crear en una nueva hoja de cálculo o puedes seleccionar la ubicación dentro de la misma. Pues la vamos a ubicar dentro de esta misma tabla, la ubicaremos justo debajo. Hacemos clic en el espacio reservado para la ubicación, nos vamos justo debajo y hacemos clic en una de las casillas. Hacemos clic en aceptar y como observáis nos van a aparecer
una serie de espacios reservados para la tabla dinámica, ¿vale? Que en la parte derecha está apareciendo un panel donde puedo ir seleccionando las diferentes columnas de la parte superior, ¿vale? Estas mismas columnas me aparecen en la parte derecha y yo puedo ir seleccionándolas y arrastrándolas justo a la parte de la tabla dinámica que a mí me interese generar. Nos interesa por un lado las unidades. Vamos a ver cuántas unidades hay. Lo vamos a indicar en filas. Vamos a ver cómo se queda la tabla dinámica con las unidades de la organización. Como veis, han salido todas estas. Ahora, a continuación, nos interesa saber si son hombres o mujeres. El género lo vamos a poner en columnas. Nos indica cuáles son con la F, female, mujeres, o male, hombres. Yo ahora voy a seleccionar una vez más el género, lo arrastro al apartado de valores. Hago clic aquí. Y ahora, ¿qué es lo que me está apareciendo en la tabla dinámica? El total de mujeres que trabajan en esta organización, en Account Services, y el total general. Y por último, vamos con la cuarta de las preguntas. Por favor, devuélveme el salario anual base de los siguientes empleados. ¿Qué fórmula utilizarías? Utilizarías un buscar V. En la versión 365, buscar X, la función índice y la función coincidir juntas, ¿vale? Vamos a hacerlo con buscar V. Lo dicho, tenemos una base de datos. ¿Cómo es la base de datos? Vamos a hacer zoom, vamos a alejarlo, mejor dicho, y vamos a centrarnos en lo que está destacado en azul. Si observáis, tenemos aquí en la parte derecha el Annual Base Salary ABS, es decir, el salario anual está destacado en azul, y observáis también en la parte izquierda que está destacado en azul Employee, es decir, empleado. Como veis, la disposición de la base de datos es la adecuada para poder trabajar con buscar V. ¿Cómo vamos a utilizar una fórmula si estamos trabajando en una pestaña aparte? Pues de una manera muy similar a cuando trabajamos dentro de la misma hoja de cálculo. Vamos a ello. Vamos a la hoja del test y os indico. La fórmula siempre empieza de la siguiente manera. Igual buscar V. Abres paréntesis, ¿vale? Y si no sabes cómo funciona la fórmula, te recomiendo que mires uno de los vídeos que tengo en mi canal que pone buscar V fácil o ejemplo o algo así y te lo explico detalladamente. Abrimos paréntesis, hacemos clic en el de quién es el salario anual base que tienes que encontrar. El valor buscado siempre está fuera de la base de datos. La base de datos la tenemos en una pestaña aparte. Para indicar el siguiente parámetro escribimos un punto y coma. Y ahora nos dice matriz buscar en. Es seleccionar los datos. Para seleccionar los datos, simplemente trasladarnos a la pestaña correspondiente. Nos vamos aquí y ahora lo que veremos es que va a poner el nombre de la pestaña que estoy seleccionando. Voy a Source y observáis aquí en la parte superior que se sigue manteniendo la fórmula. Como veis, estamos escribiendo la fórmula, pero estamos en otra pestaña. Para seguir trabajando con buscar V, tenemos que seleccionar o asegurarnos de que la primera de las columnas es la columna donde se encuentra el valor buscado, es decir, el de quién. El de quién es la columna empleados y se encuentra aquí. Esta tiene que ser siempre nuestra primera de las columnas a seleccionar en buscar V. Hecho esto, me desplazo hacia la derecha tantas veces o tantas celdas hasta llegar al dato del salario anual base. Entonces nos vamos a mover. ¿Cuántas pestañas? ¿Cuántas columnas? Pues esta sería la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Vale, seguimos hacia la derecha y nos hemos desplazado un total de 17 columnas. Y una vez hecho eso, me desplazo hacia abajo. Una vez hecho eso, como estoy escribiendo la fórmula, veis que aparece en la barra de fórmulas en la parte superior, hago clic aquí y hago punto y coma. ¿Por qué hago punto y coma? Porque quiero seguir escribiendo ahora el siguiente de los parámetros de la fórmula. Si recordáis, el indicador de columna siempre es un número.
Entonces, esto expresa el número de columna en el que se encuentra el salario anual base. Y yo he dicho, nuestra primera columna seleccionada, era la primera, era donde estaban los empleados. Y nos hemos desplazado un total de 17 columnas. Si habéis seguido esa explicación, yo lo que tengo que escribir aquí es el número 17, porque es ahí donde se va a encontrar, en esa columna, los salarios de los empleados. Hecho eso, punto y coma, y si queremos una coincidencia totalmente exacta que nos extraiga el valor correcto, escribiremos siempre, para que no haya ningún tipo de error, la palabra falso. Hecho eso, cerraremos el paréntesis y le daremos al Enter. Fijaros que estamos en una pestaña diferente donde habíamos escrito la fórmula, pero en cuanto le demos al Enter, volveremos a esa hoja de cálculo. Le damos al Enter y nos aparece el primero de los datos, ¿vale? De salario anual base del empleado 32. Ahora bien, para poder arrastrar una fórmula que tiene datos, ¿vale? Como estos de aquí, lo que tenemos que hacer, si recordáis, es transformar la referencia de la matriz que hemos seleccionado, la referencia de la base de datos, que es esta, en una referencia absoluta, es decir, que nunca cambie, que nunca varíen. Le vamos a poner símbolos de dólar delante de la fila y la columna que nos indica aquí, o le podemos dar a la tecla F4. Le damos a F4, nos añade automáticamente los símbolos de dólar que os acabo de indicar, y de esta manera nos aseguramos que la tabla que hemos seleccionado siempre es la misma, nunca se va a modificar, porque si no los datos nos saldrían de manera totalmente errónea. Doble clic y observaremos que nos aparecen los datos de todos los empleados. Seguramente os llamará la atención el dato del empleado 475, porque hay un error. Este dato en verdad no existe, ¿vale? La fórmula está escrita correctamente, pero sí que te puedes llevar un chasco, ¿vale? Si realmente quieres hacerlo bien y tú piensas, anda, debería salirme este dato y no me sale, ¿qué está pasando? ¿Vale? Realmente, si nosotros buscamos Employee 475 y lo buscamos con el buscador, control B, Employee 475, buscamos todos y te dice, no existe ese parámetro, ¿vale? Con lo cual, aquí es donde muchos de mis estudiantes, algunos, perdieron el tiempo en decir, ¿por qué no me ha hallado este resultado? Es que, digo, pues que no está, no le deis más vueltas, la fórmula está bien escrita, si te ha detectado correctamente el último es porque está todo de manera correcta, ¿vale? Test 2, vamos allá, ¿qué nos pide? Traducimos, ¿qué es lo que nos está indicando esta pregunta de la segunda parte? Dice, dado un empleado con un salario de 30.000 euros, lo cual debería ser su salario si se ve incrementado en un 8,5%. Y te dice, por favor, usa una fórmula para mostrar cómo llegas al resultado, ¿vale? Es lo que nos está tratando de decir. Pero hay cosas que no se solucionan con una fórmula de las que tiene por defecto el propio Excel, sino que simplemente es una fórmula creada por nosotros. Vamos a poner el salario que nos indica aquí que es de 30.000. Se lo vamos a poner ya en formato de moneda para que lo veamos nosotros. 30.000. Vamos a poner aquí el porcentaje que queremos incrementar, que es un 8,5%, es 0,085. Ponemos esto en formato porcentaje, le añadimos los decimales. Si aquí queremos saber el porcentaje que incrementa en euros, lo que tenemos que hacer es igual el salario multiplicado por el porcentaje. Con esto, este porcentaje de subida en euros es solo los euros que va a cobrar de más, ¿vale? Muy importante este detalle. Le damos al Enter y va a cobrar 2.550 euros de más. ¿Esto es lo que cobra en total? No, no es lo que va a cobrar en total. ¿Cuánto cobra en total? Cobra en total el qué? La suma de su salario más el incremento. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a coger y vamos a sumar salario más incremento? No, no lo vamos a hacer así tan sencillo, sino que lo vamos a hacer más económico, con la fórmula siguiente, que es la que nos pide en verdad la consultora. Igual el salario
multiplicado, abrimos paréntesis, por el 1, que es el 100%, porque la gente cobra el 100% más el porcentaje que tengo yo aquí, ¿vale? En realidad, lo que estamos haciendo, lo voy a escribir debajo, ¿vale? Cuando le dé al Enter, me tiene que salir que está cobrando 32.550. Vamos a ver si es cierto. Anda, es cierto. ¿Por qué? Porque soy muy listo, soy muy bueno. Claro que sí. Y todos también, que seguro que lo habéis descubierto. En realidad lo que hemos hecho es el salario multiplicarlo por el 108,5%. Eso es lo que hemos hecho. ¿Vale? Porque si tú multiplicas tu salario por el 100%, recuerda que 100% es 1, ¿vale? Salario por 100% es el salario. Pero si le añades el incremento, es lo mismo que multiplicarlo por el 108,5%. Lo bueno que tiene el haber hecho esta fórmula, que es esta la fórmula que tenéis que copiar, ¿vale? Y que tenéis que mostrarle aquí al entrevistador, control V. Vale, lo bueno de esta fórmula es lo siguiente, que si tú ahora cambias aquí el porcentaje y pones un 10%, se modifica automáticamente el resultado, ¿vale? Eso son detalles importantes que valoran en esta hoja de cálculo. Venga, vamos allá, vamos con la segunda de las preguntas, que estas ya son simplemente problemas matemáticos, ¿vale? Y con esto ya vamos terminando porque las otras dos baterías de preguntas, que son de 3 en 3, son sencillas. Dice, dado 2 empleados con los siguientes salarios, te dice, ¿cuánto más en porcentaje está ganando el empleado 2 comparado con el empleado número 1? En porcentaje, ¿cuánto está ganando esta persona? Dividido. Como es el que está ganando más, si tú divides el dato mayor entre el dato menor, de momento solo hago esto, lo que estás consiguiendo es que te salga el porcentaje que tiene de más en total, ¿vale? Si le damos a porcentaje, ves que está cobrando un 134%. Pero en realidad, el porcentaje de más que está cobrando, ¿cuánto es? El 34%. ¿Cómo lo consigues esto? Pues haces la división, la haces entre paréntesis. Bueno, igual no hace falta, porque el orden de... Bueno, pero para asegurarte de que se hace correctamente, primero haces la división y después haces la resta de menos 1, ¿vale? Le das al Enter y entonces con esto estás consiguiendo que la persona, estás descubriendo en porcentaje cuánto más está cobrando el empleado número 2 con respecto al empleado número 1, ¿vale? Muy bien, vamos con la tercera de las cuestiones. Dale formato a la celda siguiente con el valor 62.150, como te indica as follow. Entonces, tú tienes que tener aquí una celda que pone 62.150 y una vez que te dice rellena con color verde claro el fondo. Pues venga, verde clarito, tan sencillo como esto. Utiliza Arial Black 12 como fuente. Pues Arial Black, buscas Arial Black, la buscas aquí entre todas las fuentes, ¿dónde estás? Aquí. Y LED a tamaño 12. Importante lo del tamaño. Y después te dice, pon esto con 2 decimales, pues te puedes ir directamente a la parte esta que te muestra los decimales y le añades 2 decimales. Vamos con el test 3 para ir terminando. Por favor, indica qué harías usando Excel para devolverme el dato de hombres y mujeres que están trabajando en la compañía. Pues, ¿qué utilizaríais? Utilizaríais una tabla dinámica. Pues le dices tabla dinámica. O pivot table, ¿vale? Pivot table. Si os gusta el inglés, pivot table. ¿Lo podemos hacer directamente? Sí, lo podemos hacer aquí directamente. Recordamos lo que hemos hecho en la tabla dinámica. Nos vamos a la pestaña donde están absolutamente todos los datos, seleccionamos todo con control E, nos vamos a la pestaña insertar de la parte superior, nos vamos al botón que pone tabla dinámica, le damos a una hoja de cálculo existente, seleccionas la ubicación haciendo clic en el espacio reservado para ello y te vas al espacio de test 3 y seleccionas esta casillita de aquí. Le das a aceptar. Bueno, voy a seleccionar una de por aquí para no ocultar el resto de preguntas. Selecciono esta de aquí, le doy a aceptar.
se me crea la tabla dinámica en esta parte y entonces lo que hago es directamente seleccionar el género, lo pongo en filas, se me añade filas de mujeres y de hombres y otra vez selecciono género y lo añado a valores. ¿Vale? Como veis, me sale directamente el total de hombres y mujeres en la compañía. Mujeres 251, hombres, que es male, que está en inglés, 223, ¿vale? Y el total de personas 474. Marcamos como que ya la hemos hecho. Muy bien. Please indicate the number of men and number of women in the company. Pues ya lo acabamos de indicar con la tabla dinámica. Pues para eso era. ¿Veis? Y ahora te piden que realices un gráfico con el porcentaje de hombres y mujeres de la compañía. Es decir, aprovechamos para todo este test la tabla dinámica que acabamos de crear. ¿Cómo se crea un gráfico de una tabla dinámica? Muy sencillo. Si haces clic en la tabla dinámica, en la pestaña de analizar tienes a la derecha una opción que pone gráfico dinámico. Le das y ahora para mostrar porcentajes, el mejor gráfico para mostrar siempre es un gráfico circular, porque el círculo muestra el 100% y la división nos va a mostrar quién supera la mitad dentro de la compañía. Le damos a aceptar, nos sale directamente ese gráfico donde muestra hombres y mujeres. Pues haces clic en el gráfico, le das a este más de aquí y le das a añadir etiqueta de datos. ¿Vale? Haces clic a la casilla de verificación, ¿vale? Y además puedes elegir dónde quieres situarlos. Le vas a dar a más opciones para visualizar opciones de las etiquetas de datos. Aquí. Y se te abrirá un nuevo desplegable en la parte derecha donde puedes desmarcar la opción de valor y marcar la opción de porcentaje. Y ya habríamos resuelto la pregunta que nos pide de porcentaje de hombres y mujeres con un gráfico. Vamos con la resolución de la última parte del test de la entrevista de trabajo. La última parte es el test 4 y se resuelve de la misma manera que el test 3, ¿vale? Solo que hay que añadir alguna columna adicional. Muy sencillo. Nos vamos aquí y nos indica lo siguiente. Por favor, indica qué harías si tuvieras que devolver el número de hombres managers y el número de mujeres managers que hay dentro de la compañía. Vamos a seguir leyendo el resto de preguntas para que veáis que es exactamente lo mismo. Por un lado te dice qué harías, después, por favor, indícame el número de hombres y mujeres managers y finalmente muéstrame un gráfico mostrando el porcentaje. Lo mismo, una vez más, tablas dinámicas un poquito más concretas y que vamos a poder solucionar de manera muy sencilla y muy fácil. Pues control E, seleccionamos toda la tabla, insertar, tabla dinámica, nos vamos a hoja de cálculo existente, ubicación, nos vamos al test 4, nos vamos aquí abajo y seleccionamos una casilla cualquiera y le damos a aceptar. Nos aparece el espacio para crear la tabla dinámica. Hay que utilizar el apartado de género, ese seguro. ¿Dónde hay que ponerlo? En columnas aparece la F de female, la M de male, de hombres y mujeres, ¿vale? Ya cogemos internal level y lo arrastramos a filas y nos aparecerá todos los apartados que formen parte de esa columna agrupados. Si se repiten, los agrupará en unos. Pues aquí tenemos los managers, los asistentes, directors, senior manager, specialist y especialistas. Como veis, son muy concretos los apartados que hay dentro de internal level. Por último, me falta mostrar los valores de hombres y mujeres. Como estoy buscando los valores, también tengo que volver a arrastrar el género al apartado correspondiente. Lo puedo arrastrar también dentro de este espacio reservado, ¿vale? Puedo arrastrar los valores aquí. Y como veis, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Que hemos conseguido saber cuántas mujeres trabajan de asistentes, de directoras, de managers, ¿vale? De senior manager, senior especialistas y especialistas, ¿vale? Y lo mismo para los hombres y con sus respectivos totales. Solo nos piden los de managers, con lo cual deberíamos filtrar. ¿Cómo filtramos? Pues aquí tenéis una flechita donde podemos filtrar por exclusivamente managers. Hacemos clic en ellos, le damos a aceptar y si observáis
Managers, mujeres 55, hombres 76. Para hacer el gráfico que nos están pidiendo, seleccionamos la tabla, es decir, pinchamos en la tabla dinámica, nos vamos a analizar, le damos a gráfico dinámico y una vez más el gráfico que muestra los porcentajes de manera mucho más clara no es uno de barras y no es uno de columnas, sino es uno circular. Nos aparece este gráfico y vamos a comprobar los datos. Le vamos a dar al apartado de herramientas de gráfico de la parte superior, lo tenemos aquí, le damos a diseño y le vamos a dar a cambiar entre filas y columnas. Le damos aquí y ahora sí, porque si no reconoce un tipo de datos es que ha reconocido el otro. Ahora sí ya tenemos correctamente los datos. Ponemos los porcentajes como os he enseñado anteriormente, le damos a etiquetas de datos, opciones, desmarcamos valor y mostramos porcentaje. Cerramos todos los apartados de aquí y ya tenemos resuelta toda la entrevista de trabajo de una consultora internacional en Excel.